Profesor, tiene el micrófono apagado. Pagado. Sí, gracias. Bueno, les decía, buenos días a todos, buenos días a todas. Este es la materia de teorías y análisis del discurso que corresponde al área de lenguajes. Entonces, el área de lenguajes es una de las 5 áreas que llevan dentro de la carrera de comunicación. Entonces, hay un área de teorías, hay un área de metodología, hay un área que tiene que ver con la historia y hay otra área que tiene que ver con los lenguajes. En esta área de lenguajes, ustedes ya tomaron la materia de lenguaje, cultura y poder, en donde vieron algunos antecedentes de la lingüística y de esta relación que existe entre el lenguaje y la cultura. Esta sería la segunda materia del área de lenguajes, que es la materia de teorías y análisis del discurso, y posteriormente para el tercer semestre van a llamar semiótica y para el cuarto semestre llevarían lo que tiene que ver con las narrativas audiovisuales, principalmente el cine y la televisión. Entonces se supone que este tronco de lenguajes está relacionado para ir viendo cómo los diferentes medios de comunicación manejan diferentes tipos de lenguaje, ¿no? Ahorita principalmente aquí veríamos lo que tiene que ver con los lenguajes escritos y también con los lenguajes que tienen que ver con las conversaciones. Entonces se puede hablar de que existen diferentes tipos de discurso, unos discursos que serían escritos y otros discursos que serían hablados. De hecho, la teoría del discurso principalmente van a ser, primeramente, estudiando todo lo que tiene que ver con los discursos hablados, como podía ser una clase, como podía ser un discurso político, como podía ser una conversación, y este desarrollo de estudiar las conversaciones, de estudiar los discursos hablados, es lo que primeramente se entiende como análisis del discurso. Sin embargo, en el programa de la materia, pues se enfoca más al estudio y al análisis de esto que serían los discursos escritos. Entonces, un discurso escrito sería algo realmente muy amplio, porque puede ser desde un discurso político, un discurso educativo, un discurso científico, un discurso literario, o también aquellos diferentes tipos de discurso que tienen que ver con los medios de comunicación. Entonces, cuando escribo una nota informativa, sería un discurso; cuando escribo un editorial, sería un discurso; cuando escribo un artículo de opinión, también sería un discurso. Entonces, hay una multiplicidad de discursos muy grande y un autor muy importante de la teoría del discurso, que es Michel Foucault, lo va a relacionar principalmente con las diferentes disciplinas. Entonces él va a hablar de los discursos de la sociología, de los discursos de la historia, de los discursos del derecho, de los discursos de la antropología, de los discursos de la lingüística, y también hablaría de los discursos que tienen que ver con las ciencias de la comunicación, ¿no? Este desarrollo de las ciencias de la comunicación pues realmente es muy reciente y se está construyendo todo un discurso para tratar de estudiar a los medios de comunicación. Entonces hay diferentes tipos de discursos. El día de hoy vamos a tener una clase corta en donde vamos a ver y vamos a repasar las diferentes etapas del discurso. Entonces podemos hablar de los antecedentes del discurso, que es que el discurso va a tomar de las diferentes ciencias del lenguaje, principalmente de la antropolingüística, de la sociolingüística, de la pragmática, de la filosofía del lenguaje, algunas categorías para estudiar los diferentes textos, para estudiar los diferentes discursos. Entonces sería la primera etapa en que se está conformando el análisis del discurso, tomando de diferentes disciplinas, principalmente de las ciencias del lenguaje, pero también de otras disciplinas sociales, como podría ser la sociología, como podría ser la psicología, va a tomar algunos otros elementos para que se constituya el análisis del discurso. Este primeros análisis del discurso, les comentaba que principalmente se refiere a las conversaciones y a los discursos escritos. Esta es la primera etapa del análisis del discurso. Posteriormente va a venir otra etapa que se llama el análisis crítico del discurso, y en esta etapa del análisis crítico del discurso ya se quiere relacionar con algunos factores que tendrían que ver con el poder, que tendrían que ver con la ideología. Y otro, voy a silenciar a Leonardo. A ver, espérame tantito. Creo que es el que está hablando. Sí, no se deja silenciar.
a silenciar, sí. Sí, creo que ya se dejó silenciar. Entonces, la última etapa ya no solamente se van a estudiar los discursos escritos y no solamente los discursos de la conversación, sino se va a pasar a estudiar los discursos audiovisuales. Los discursos que tienen que ver con el cine, que tienen que ver con la televisión, que tienen que ver con los programas que aparecen en las series, con lo que aparece en YouTube, con lo que aparece también en los diferentes TikToks. Entonces se va a estudiar este tipo de discursos audiovisuales. Entonces, a lo largo del curso vamos a ver este análisis de los diferentes tipos de discurso, desde los escritos hasta llegar a esto que serían los discursos audiovisuales. Estoy viendo si alguien tiene prendido su micrófono. Mm, Sí, porque hay algunos sonidos por ahí. Entonces vamos a ver este análisis del discurso, después cómo se pasa al análisis crítico del discurso y cómo últimamente ya se pasa a esto que serían los discursos multimodales. Entonces serían así los tres principales temas que vamos a trabajar a lo largo del curso: el análisis del discurso, el análisis crítico del discurso y los discursos multimodales. Le vamos a dar mucha importancia a estos discursos multimodales, a estos discursos audiovisuales, porque también están muy relacionados con las ciencias de la comunicación y están muy relacionados con cuando ustedes quieren producir un discurso para televisión o un discurso para los diferentes medios de comunicación. También, antes de que se me olvide, antes de ver estas tres etapas del discurso, en el Zoom casi cada clase me cambia un poco el link. Entonces cada clase les envío un link diferente para que se conecten a la clase, ¿no? Entonces, 10 minutos antes de la clase les envío el link para conectarse para comenzar la clase. Entonces, ahorita como hay altas y bajas, no vamos a ver el programa. El programa ya lo veríamos el próximo martes o lo veríamos el próximo viernes, en lo que hay estas altas y bajas dentro del grupo. Entonces solamente el día de hoy vamos a repasar estos tres momentos del discurso: el análisis del discurso, el análisis crítico del discurso y los discursos multimodales, que serían nuestros principales temas de la materia. Entonces, creo que se pueden abrir los micrófonos. Entonces, no sé si alguien tenga alguna pregunta o si alguien tenga algún comentario.